¿Quién se acuerda hoy de mi hermano? Nadie, porque nadie se acuerda de lo que la gente hizo antes, sino otra vida que tienen hoy. Nadie se acuerda del pobre, lo que trabajó y lo que hizo. Nadie. Porque nadie se acuerda del que tanto trabajó y tanto hizo. Nadie se acuerda del pasado. Todo eso ya está listo. Pero yo sí me acuerdo mucho. Hay espacios en la memoria que parecen invulnerables al paso del tiempo. Son momentos imborrables que nos marcan para siempre. Hubo un momento en la historia en que el Betis fue el más grande. El recuerdo de esa gesta y de los que la hicieron posible fue destruido por culpa de la tragedia colectiva que sacudió a nuestro país muy poco después. Una guerra entre hermanos. Recuerdos, imágenes difuminadas por el olvido. La de unos jugadores jóvenes, vestidos de verde y blanco, orgullosos ganadores de Liga el 28 de abril de 1935, perdidas en el tiempo para siempre. Días. Hola, buenos días. días. ¿Verdad? Sí, encantado. Vamos a ver, quería consultar los periódicos existentes el año 1935 en Santander. Si mal no recuerdo son el Cantábrico, La Voz de Cantabria y el Diario Montañés. Muchas gracias.
abuelo, Patrick O'Connell, fue capitán de Manchester United y entrenador de Betis cuando ha ganado la Liga. Pues yo soy Sue O'Connell y mi marido es nieto del entrenador O'Connell. Nació en Dublín, en Irlanda, y en la temporada 1914-15 empezó a jugar con Manchester United. Y en el año 1915 era capitán de Manchester United como Bobby Charlton, como Georgie Best, como David Beckham. En el verano, cuando no jugaba al fútbol, trabajaba en una fábrica como capitán. Ganaba un 30% más que un obrero. No es como ahora, cuando son como estrellas del cine o aparecen en los anuncios. Él trabajaba en una fábrica de coches, una fábrica de Ford, allí en Manchester, al lado de Old Trafford. Did they? Yeah, they always come out there now. Oh, right, so they come out in the corner now. That part of the stadium is My goodness. There's where they come out in the down. It's higher. Is it? Oh, another two. Trabajaba como futbolista entrenador en un pueblo que se llama Ashington, un pueblo de minas, y en los años 20 hubo muchos problemas en el trabajo y por supuesto con las huelgas la gente no acudía a los partidos y Patrick O'Connell no le iban a renovar su contrato. Y al mismo tiempo imaginamos que conoció a gente española. Ashington se queda muy cerca de la costa del noroeste de Inglaterra. Y con lo del carbón y el hierro del norte de España hubo mucho contacto. Y quizás así llegó a conocer a españoles y alguien le ofreció la oportunidad de seguir con su trabajo como entrenador en España. Llegó a Sevilla en los años 30. Se hizo entrenador del Betis y en la temporada 34-35 el Betis, con él como entrenador, ganó la Liga. La primera vez, la única vez en su historia. Estamos muy orgullosos de eso. Solía exigir mucho de sus equipos y así lograron, tenían éxito. Pero además hizo algo muy raro. Solía vestirse en un short y jersey y meterse en el entrenamiento, mientras que los demás entrenadores solían sentarse allí al lado en sus trajes. Right, Betis fans, keep supporting those green and white stripes. Your big day will come again. Your big day will come again. Patrick O'Connell, captain of Manchester United. Hombre, bienvenidos los béticos a casa de Leque. Mirad qué foto tengo aquí. Está aquí desde el año 34. En la entrada siempre. Nunca la he quitado desde ese año. Me llamo Emily Leque Andrade. Soy hermana de Simón Leque. Fue el primer jugador que tuvo el Betis que jugó en la selección española.
Hoy mi hermano... Mira, los domingos, para ir a misa, pues llevaban los zapatos. Pero luego cuando salían de misa se ponían ya las alpargatas. Y como siempre estaba jugando al fútbol, llegaba el martes o miércoles y a la hora de comer ya no estaba en la mesa, porque había salido de la escuela y solía estar cosiéndose las alpargatas porque ya las tenía rotas. Y como hasta el otro domingo pues ya no había otras nuevas, pues por eso las cosía. Mi hermano solía decir que para chutar bien que tenías que llevar las botas bastante justas, que es como mejor se chutaba el balón. Mi hermano era muy presumido, o sea, le gustaba llevar toda la ropa muy bien planchada, muy bien, muy bien. Jugaba en el Alavés y fue al Betis y el Betis le pagó al Alavés 16.000 pesetas de las de entonces. Con el Betis estuvo 2 años, que es cuando salieron campeones de Liga. Y luego el Madrid le pagó al Betis 50.000 pesetas. Y por ese motivo fue cuando luego le llamaban el Niño de Oro, por el fichaje ese que fue tan bueno. Mi hermano jugó en el Mundial del 34 como jugador del Betis. Fíjate, esto gana Brasil, no han vuelto a ganar, la selección española no ha vuelto a ganar a Brasil hasta aquel año. Pues ya sabe que no salieron campeones porque les debieron de lesionar a varios jugadores y al final salió Italia, creo que es así, ¿no? Un año después del Mundial italiano, Simón Leque salta al campo en Colonia para enfrentarse a la todopoderosa Alemania nazi. Los 11 jugadores españoles son los únicos en todo el estadio que no levantan el brazo al escuchar el himno nazi. En un ambiente infernal, la selección española derrota inesperadamente al equipo germano por 1-2. El enfado de las autoridades nazis fue tal que en el reportaje del encuentro censuraron los goles de España. Otro jugador bético, Areso, que vio el partido desde el banquillo, jamás olvidó los terroríficos gritos de aquella masa enfervorizada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Samot, ¿verdad? Sí, aquí es, dígame. Pues encantado. Vamos a ver. Tengo esta página de cuando el Betis se proclamó por primera vez y única campeón de Liga en el Sardinero. ¿En qué año fue? En el año 35.
Y Sí. firma las fotos en el reportaje, las firma Samot. ¿Tiene Sí. algo que ver con Sí, usted? es mi abuelo. Hombre, Es mi abuelo que era fotógrafo Ah. de prensa. magnífico, Sí. magnífico. Pues me gustaría poder tener el original de esta fotografía para poderlo incluir dentro de la historia del centenario del Betis que se celebra este año. Pues va a ser imposible No me porque digas. se quemó todo el archivo en el año 41 en un incendio que hubo en Santander que desapareció todo el Qué centro de la barbaridad. ciudad y no quedó prácticamente nada. Las cámaras con las que hicieron las fotos del incendio y poco más. Yo soy John Aedo, soy mexicano, soy hijo de Serafín Aedo, aquel jugador que jugó con el fantástico equipo de Betis Sevilla, que quedó campeón en el año 34-35. Muy orgulloso. Pues mi padre era una persona, un aldeano de extracto humilde, nacido en Baracoldo, el 12 de octubre de 1909. De pequeño me platica él que tenía prohibido jugar al fútbol, totalmente prohibido jugar al fútbol. Y que su madre le descubrió una vez que venía de jugar al fútbol porque tenía una pequeña herida aquí que le sangraba, ¿no? Entonces le decía que porque se había saltado la cerca a tomar alguna fruta. Después le dijo, no, yo lo sé, tú te vas a jugar fútbol por ahí. Era una persona muy fuerte, era una persona muy rápida. Cuando vino a América le pusieron un mote y que le decían el Navajas. Navajas porque era una persona que cortaba el juego, ¿no? O sea, no pasaba. O el hombre o la bola, ¿no? Pero no pasaba uno de los dos. Donde estuvo, triunfó. O sea, porque no solamente cuando estuvo con el Betis, sino los éxitos de la selección vasca, el éxito jugar con el River Plate, después cuando llegó a México otra vez con el equipo España, estuvo, no sé, 5 o 6 años jugando, de los cuales 4 o 5 fueron campeones. Mi padre tardó mucho tiempo en regresar. Mi padre no regresó hasta el año 68. No regresó nunca más hasta el 68. Y después vino en el año, ya mayor, en el año 79. Y vino a Bilbao. Les hicieron un homenaje a todos los de la selección vasca que quedan vivos. Y posteriormente la gente del Betis de Sevilla se enteró que estaba por aquí y le pidieron que por favor fuera a Sevilla y accedió en su momento a ir al estadio del Betis de Sevilla a saludar a la gente. Estaba un poco molesto en la cuestión del cambio de cómo había sido el fútbol. Él decía, nosotros realmente jugábamos, y no, o sea, no lo manifestaba en la parte económica. O sea, salíamos a la cancha y dábamos el corazón, o sea, el todo por el todo. Y él decía, ahora salen y todos se cuidan, cuidado, no vaya a pasar nada. O sea, un fútbol, pues sí, un fútbol modernista, pero faltaba entrega. La disciplina casera era comer todos los días a las 2:30 de la tarde. En México en aquel entonces todo el mundo iba a comer a casa. Pero los domingos especialmente, a las 2:30 de la tarde, cuando nos teníamos que sentar a la mesa, poco antes, mi padre se sentaba a escuchar la radio para
ver los resultados España. Y el resultado que le gustaba y que esperaba y que quería saber era el Betis. Pedro Areso era el único hermano que tenía mi madre y nació en Villafranca, Hoyordizia, me parece que fue el año 1910. El ambiente de la familia de mis abuelos en Villafranca era como muy religioso, muy tradicionalista, entonces a mi tío no le dejaban que jugase al fútbol. Entre otras cosas porque mi abuelo decía que eso de salir con pantalón corto a la calle que era una indecentada. El dúo Areso-Aedo llegó a pasar como símbolo de una defensa fuerte y eficiente, hasta tal punto que en unas elecciones, no sé si fueron municipales o generales que hubo en aquella época en Sevilla, pues aparecieron pintadas como opción fuerte de todo, pues votad a Areso-Aedo, ¿no? Entonces, bueno, quedó como un símbolo de una defensa impenetrable, vamos. Mi padre era Pablo Hojas, era fotógrafo, mi abuelo era Pablo Hojas también, Bedoya, era fotógrafo. Y bueno, mi padre realizó esta foto, es de las primeras fotos que hizo cuando él empezaba a hacer fotoperiodismo. Se hizo aquí, en este mismo lugar, ¿no? En el campo del Sardinero. Aquí sacábamos siempre a los equipos a formar porque estaban a favor de luz. El fondo todo estaba ahí lleno de vallas de publicidad, este fondo descubierto, que no estaba cubierto, y al fondo la playa del Sardinero. Mira, esto es el ángulo del córner del antiguo campo de Racing. Aquí estaba el córner, la portería estaba allí, ahí estaba la salida de vestuarios y los fotógrafos siempre nos poníamos al lado de allá de la portería, al otro lado, para estar a favor de a la izquierda del portero. Bien, pues si allí estaba el córner de la parte derecha de la portería, aquí estaba el último poste de la portería, el segundo poste. Nosotros nos poníamos muy cerca de la portería, donde se ponía mi padre y los fotógrafos de la época, porque trabajaban con cámaras de una distancia focal muy corta, ¿no? Trabajaban con objetivos de 50, de 80 o de 105, ¿no? Como mucho. Entonces cuando pisaban el área es cuando se empezaban a hacer fotografías. Bueno, ¿y hay posibilidad de tener este negativo en el archivo de su padre? Bueno, toda esta información gráfica de esta época y de la época anterior se perdió todo con el incendio. Yo soy Pachi Larrinoa, hijo de Rufino Fernández de Larrinoa, Maguna Urrecoechea.
Sí, mi padre, aunque medía 1,67, con la cabeza pegaba en el larguero. Que yo le he visto ya, yo siendo muy pequeño, le he visto en el campo del pueblo, Darío Gorrega, pegar arriba. En Santander le llamaron el clavo, porque era, que al que le marcaba era como si le metiesen un clavo. Y aquí en Sevilla pues, le pusieron el hombrecillo de hierro. Era de mucho nervio. Leque era un jugador de mucha clase y muy bueno, y ya sabes que a los jugadores de esas características siempre se les va a marcar y a darles alguna patada, pues le decía mi padre a Leque: tú, Simón, tranquilo, si alguno te amenaza o te dice algo, dímelo, que me voy a por él. Claro, que mi padre era de tanto genio y tan amigo de Simón Leque que mi padre se hubiese matado por Simón Leque. Pues mi padre, pues, estando míster con él, le dijo al Betis que le interesaba ese jugador. Entonces quedaron en Bilbao, en el Hotel Excelsior, se citaron. Y así fue, vinieron 2 directivos del Betis y mi padre. Entonces no había intermediarios, fueron los 3. Y ya acordaron las condiciones. Tantas temporadas, por las temporadas, este dinero. Y allí no había firma ni había nada. Entonces, mi padre les dijo: bueno, si no me pagáis esto que me estáis diciendo, los responsables vosotros, Sí, nosotros somos responsables. Bueno, pues como no me paguéis, os pego 2 hostias. Y así dice que fue el fichaje, y le pagaron. Mi padre, Vittorio Unamuno, el año 34-35 sacó al Betis campeón de la Liga de España. Y yo creo que el motivo de que mi padre, yo de oídas desde de pequeñito, ¿y tú por qué fuiste a jugar al Betis? ¿O qué es lo que sucedió? Porque habías ganado ya 3 o 4 ligas y copas con la Atleti. Pues parece que hubo un acuerdo entre el entrenador inglés, Pentland, que estaba en el Atleti, y el jugador irlandés, Connors, en el Betis, pues debido a de que en aquella época en el Atleti Bilbao había un jugador Bata, que parece que el entrenador confiaba más en él y entonces le tenía relegado. Entonces mi padre pues pidió autorización o permiso al club, y entonces no es que le cedió ni le vendió, sino que solamente se trasladó al Betis para jugar, y luego se quedó ya 2 años, y encima le sacó el año 34-35 campeón de liga, y siendo mi padre capitán. Mi padre yo creo que ha sido un 9 a la antigua usanza, de estos hombres impulsivos, en el sentido de entrar con cierta valentía, pero con nobleza, y sobre todo el juego aéreo. Entonces, en España en aquella época había los mejores defensas que ha existido en toda la historia del fútbol. Son Ricardo Zamora de portero y Ciriaco Quincoces de defensas. Porque en los años 30 se jugaba con 2 defensas y 5 delanteros. Entonces mi padre tenía la ventaja de cómo eran ellos, porque en el Alavés, el año 29, había jugado con ellos. Entonces eran ellos, Ciriaco y Quincoces, quien les temía a Unamuno. Pero Unamuno así todo marcaba muchos goles ante esos 2 grandes defensas. Prueba de ello, creo que marcó 11 goles en la primera temporada del Betis y 13 goles en la siguiente. Lo que ganaban, no te puedo decir, pero no era, yo creo que era una miseria.
o sea, no se ganaba esto. Y en el Betis creo que tampoco mi padre, algunas anécdotas se comentaba, que yo recuerdo de pequeño, en relación a pagar la pensión, pero ni ahorrar nada, o sea, no estaba remunerado como está ahora. Hay historias que nadie cree porque hace mucho que ocurrieron. Hay historias condenadas al olvido, pero hay historias inmortales que visten de verde y blanco. Le encantaba la ciudad, le impresionó mucho andar por las calles y encontrar naranjos, que para alguien de Irlanda fue algo muy especial, que en aquella época como un sueño, y con los edificios muy distintos, una ciudad muy bonita. O'Connell decía pues que en Sevilla la gente vivía como si se tuviese que morir aquella misma noche. O sea, se refería, por supuesto, a la intensidad de alegría y de jovialidad que tenía. Yo de niño me contaba anécdotas mi padre de que en Sevilla pues era una dicha y una felicidad el vivir, porque siempre decía que las mejores mujeres del mundo estaban en Sevilla. Pues unos días maravillosos. Él siempre recordaba que cuando jugaba en el Betis fueron los años pues más que recordaba con más cariño. Amante del Betis toda la vida, orgulloso de haber estado en Sevilla, independientemente de sus orígenes vascos. Nunca tuvo un pero para la gente. O sea, como en casa y si no mejor. Los colores amados, el blanco y el verde, se citan ceremoniosamente para la gloria. El hilo blanco une las costuras y un hilo invisible une para siempre el destino de 15 hombres y una afición. Lo que he oído de pequeño a mi padre y la relación que tenían entre los compañeros, sobre todo vascos, porque como estaban viviendo en pensiones, porque entonces no había hoteles o no vivían en los hoteles, vivían en una pensión. Él contaba que vivían en una pensión más o menos modesta. En alguna pensión, pero yo pues no sé, el nombre y eso no sé. En la pensión de las hermanas Condes, terriblemente béticas. Paraban muchos jugadores allí, unas béticas terribles. Les trataban, mi padre estuvo casado viviendo allí también, y dice que muy bien, muy bien. Y luego tengo entendido que estas mujeres, que eran hermanas, en los años de necesidad del Betis, han ayudado al Betis.
que todos los días comía huevos fritos, que a él le encantaban y que bueno, pues que estaban allí un grupo de futbolistas. Y la relación que tenía con la Rinoa, con esto, pues era de amigos que vivían en una pensión y lo suyo era jugar al fútbol. Mi padre dice que de la pensión muy bien, que con lo que les daban, encima que no les cobraban mucho, dice, con lo que sacábamos de dietas, porque cuando jugábamos fuera nos daban dietas, teníamos para pagar la pensión. A la puerta de la casa donde vivían, pues ya calculaban cuándo salían, que siempre tenían una cuadrilla de críos esperándoles, críos del barrio, lo que fuese, y que él siempre tenía algún caramelo, alguna historia preparada para dárselo. Sí. En aquel entonces la gente los jugadores no eran tan, llamémosle, engreídos, entre comillas, como son un poquito, ni tan vedettes, ¿no? Como que la gente era, el jugador era más natural con la gente, ¿no? La gente creo que sí, podía llegar a ellos así. Dentro de la sociedad estaban muy bien vistos también. Bueno, con deciros, los jugadores se relacionaban, del Betis se relacionaban con toreros. Yo le tengo oído a mi padre de Sánchez Mejías hablar. Los futbolistas tenían un prestigio en Sevilla al año 35. Cada puntada, un sueño. Cada costura, una ilusión. 15 camisetas se preparan para decirle al mundo que el verde y el blanco son los colores de lo imposible. El Betis, el único río que va a contracorriente. Esta es la historia de esas 15 camisetas, un viaje de leyenda que comienza en Madrid en el invierno de 1934. Yo me llamo María Rancel Toledo. Mi hermano se llama José Rancel Toledo, el futbolista que le metió el gol a Zamora. El primer gol que le metieron a Zamora fue mi hermano. Yo tengo 101 años y el Betis tiene 100, de manera que yo tengo un año más que el Betis. Así que no está mal. No, yo sola, lo sabía el pueblo todo, y aquí fue una cosa buena. Lo que pasa es que no le ponía importancia a aquello, no le ponía importancia ninguna, ni a eso ni al dinero. Lo que quería era meter goles. Si no metió más fue porque no pudo. Pero nadie se acuerda de él ya. Eso ya pasó de la historia. Uno se muere y se acabó. Para ellos era una hazaña el de que pues la Rinoa centrase y que Unamuno rematase de cabeza y metiese gol a Zamora, porque Zamora era Zamora. Me parece que ganaron el primer partido de la Liga contra el Real Madrid, pero lo tuvieron como inmediato seguidor toda la temporada. Y hasta
hasta el último partido no se decidió quién iba a ganar. Entonces, bueno, lo vivieron con mucha emoción y mucha intensidad. Me contaba que nadie daba crédito que pudiera un equipo con no con unas figuras tan reconocidas como en su momento podía tener el Madrid o podía tener el Barcelona, sino con un grupo de vascos conformados y otra mezcla que había, pues que pudieran estar en el lugar donde estuvieran, ¿no? No les veían en ningún lado así con buenos ojos que fueran a jugar. La anécdota es cuando la parte en Valencia, ¿no? Que él decía que se acercaba a la banda a recoger la pelota y las señoras que estaban por ahí con el paraguas les pegaban en la cabeza. El Betis consiguió dar con el equipo de la mano de Mr. O'Connell, que a mi padre le llevó del Racing de Santander al Betis. Y era un entrenador muy completo, que se preocupaba muchísimo. Con deciros que hasta les miraba las botas y según estuvieran los campos les hacía cambiarse los tacos. Él personalmente, le he oído a mi padre que le ha cambiado más de un taco a él. Incluso al masajista que tenían, él también intervenía. I only know from odd sources that he did something that was very unusual then, but which is normal today. He concentrated on getting the defence right, not on the scoring of the goals, but on making the defence so strong that the opponents couldn't score. So his teams were based on a strong defence, and that was quite new. El Betis tuvo un equipo en el cual era dificilísimo marcarle un gol. La prueba que las mejores delanteras que hubo en aquel entonces, del Madrid, el Athletic de Bilbao y Barcelona, en 6 partidos solo les metieron un gol. Excelente portero, como decía, para el peso que tiene, porque Urquiaga era un hombre grande. Urquiaga era un señorón, pues yo creo que hasta un poquito pasado de peso en su momento, ¿no? Pues él decía que era un excelente portero. Salía con la rodilla por delante siempre. Excelente, excelente, excelente. En aquel equipo el portero era Urquiaga. Cuyas características, me decía mi padre que era un portero muy bueno, que la portería era muy buena. Y luego, como tenía mucho cuerpo, ellos confiaban mucho porque salía los balones altos y tal, bloqueaba muy bien. Luego defensas jugaban Areso y Aedo, 2 laterales de lo mejor que había en la Liga Española, de lo mejor, ¿eh? Para mí eran tanto o más que Ciriaco y Quincoces del Madrid. Y luego la línea media, Peral, era un gran medio, un titular de primera división de los equipos buenos. El medio centro, Gómez, que Gómez se pegaba con su padre, ¿eh? Era para atrás, para adelante, dominaba el juego aéreo.
era un buen medio centro. Luego, medio izquierda, él, mi padre, Larrinoa, que me decía que posiblemente es el que menos clase tenía. Luego, adelante, Timimi, que era un jugador muy habilidoso. Jugaba muy bien al fútbol, un buen extremo de primera. Adolfo, de interior derecha, las características de los interiores, que tenían que atrás y adelante, atrás y adelante. Y Adolfo esa labor lo hacía estupendamente. Y además sabía jugar al fútbol. Trató de Unamuno, en Sevilla rindió mucho Unamuno. Unamuno para mí era un gran delantero centro. Con deciros que fue titular de Atlético Bilbao, cuando Atlético Bilbao tenía aquel equipazo. Interior izquierda, Simón Leque. Simón Leque, que fue denominado el niño de oro del fútbol español, pues era un jugador de gran clase de la selección española. Porque de extrema izquierda, Saro, que también era vizcaíno, un gran jugador, Saro, muy fuerte, una característica extrema que le pegaba muy bien al balón y centraba. Para Unamuno le gustaban mucho los centros de Saro. Ese es el equipo que le tengo oído, bueno, el que jugó y el que le tengo oído y narrar estas cosas muchas veces a mi padre. En un partido del Betis Balompié y el Real Madrid le echaron una multa de 50 duros en aquella época, el año 34 o 35. Y entonces en Bilbao se hicieron una colecta a Perrechica para pagarle la multa de Unamuno, que estaba jugando en el Betis. Hablando de aficiones en Sevilla en general, había más afición del Sevilla en lo que es la capital y más afición en la provincia, lo que es el Betis. Pues me recuerdo un 3-0 que le ganamos al Sevilla. La afición hizo una manifestación y cantaban: Sevilla, ¿qué te ha pasado? Que te dabas tanto postín, te han metido 3-0 más redondos que un bombín. Y le decía a mi padre, que era más serio que otro un poco, y nos reíamos los dos. Fotografías de los años 30, de 1935, no tenemos, porque el incendio destruyó casi todas las fotografías de esa época. Lo único que le puedo enseñar es fotografías del fondo de Pablo Hojas, que es de los años 60, de 1960 al 80, que bueno, que tenga que ver un poco con lo que usted quiere de grupos de futbolistas, es esto. Pero ya sería año 60, no es año 35.
La Liga se decidió de la siguiente manera. El Madrid estaba a un punto del Betis. Entonces, su último partido fue contra el Arenas de Guecho, y el Betis, su último partido era contra el Racing de Santander. El último partido lo jugaron en Santander, que intervino Cosío para que ganase el Racing al Betis. Parece ser que el presidente del Racing, que era un tal Cosío, él debía de ser madridista. Y entonces pues les prometió a los del Racing pues unas primas importantísimas si le ganaban al Betis. Y mi padre, que tenía unos amigos, además aquí vecinos de Basauri, que fue a visitarles: oye, mañana no nos mataréis para ganarnos, ¿no? Y le dijeron: oye, Larry, nosotros tenemos que ir a ganar como podamos, que el Racing aquí nos está presionando por el Madrid. Claro, si nos ganaban quedaba campeón el Madrid. En el último partido de Santander ganaron 0-5 al Racing de Santander, en el cual mi padre hizo lo que hoy día se llama hat-trick, marcar 3 goles en el último partido de la Liga. Ganar en Santander, cuando estaban temblando, que el Madrid estaba presionando para que ganase el Racing. Ese fue el más bonito, encima que sabían que iban a venir por aquí y pasar por el pueblo de ellos, Simón y él, que iban a pasar por Arrigorrega con la copa. Aquí en Arrigorriaga, cuando llegó el Betis, que había salido campeón, les estaban esperando la banda de música. Aquí en este bar estaban esperando la banda de música. Y luego mi hermano y Rufino Larreinoa fueron a visitarles a los padres con la copa, y después ya pues fueron camino de Sevilla, que en Sevilla pues les estaban esperando el recibimiento tan tremendo que les hicieron, que estaban en plena feria. Fueron a Sevilla en autobús,
y como a una hora antes de llegar a Sevilla, pues le salió a recibir una comitiva de carros de caballo, y se montaron todos en estos carros. Yo creo que decía él 3 en cada carro, y claro, pues en ese desfile pues hicieron su entrada triunfal en Sevilla. Mi padre de aquel recibimiento, pues cuando le preguntan qué voy a decir, eso solo pasa una vez en la vida. Aquí estamos con la copa que ganó mi aitá en el año 35, el cual para mí, como hijo, estoy muy contento y emocionado de estar abrazando esta copa de la Liga del año 35. Y esto para todos los béticos de pro. El hijo de Vittorio Unamuno le da un beso a la copa que ganó el año 35 mi padre siendo capitán. Gracias. Aquella foto inolvidable de los campeones había desaparecido para siempre en un mar de fatalidades y olvido. Pero un bético jamás se rinde. Sabe que hay días en la historia en que los milagros se visten de verde y blanco. Eso es el Betis. Vosotros, como béticos, sé que me vais a comprender. Mi padre, cuando falleció, dejó cierto patrimonio. Y a mis hermanos les dije una cosa. Yo, de aita, quiero su honradez y este cuadro. Este cuadro es para mí una cosa que vuelvo a repetir. Solo puede comprender un bético. Ellos fueron capaces de hacer el milagro, hacernos campeones de liga. Pero nos dejaron, seguramente, algo más importante que el título, testimonio de su amor eterno al Betis. Ese amor salvó esta foto.
Una foto con la que no han podido ni guerras, ni incendios, ni olvidos. El único testimonio gráfico que queda de aquel instante. Ellos no nos olvidaron nunca. Nosotros los recordaremos siempre. Hay una leyenda que recorre el mundo entero. Verde y blanco sus colores, blanco y verde es el sendero. Síguelo. Es el camino de los sueños. Viva el Betis, man que pierda. Así es.